Y el título de la prédica de esta mañana es Fuego Purificador. Y como lo leíamos desde el inicio, Malaquías 3:12 es el pasaje central del mensaje de esta mañana, que en la versión Reina Valera dice que alguien será como un fuego abrasador, según NTV. Y según Reina Valera dice como un fuego purificador. Y ya vamos a llegar a ese punto para comprender mejor. Pero es necesario que les diga que este mensaje de la mañana es el último que vamos a topar de los personajes del Antiguo Testamento. Ya llegamos a Malaquías. Imagínense, hemos hecho todo un recorrido desde el inicio. Y ahora llegamos a Malaquías. Y Malaquías, como les decía la semana pasada, se encuentra dentro de un escenario en el cual está entre la terminación del libro de Nehemías. Recordemos, el pueblo de Israel regresa después del exilio de Babilonia, regresa a Jerusalén, regresa a su tierra, y guiados por Zorobabel comienzan a construir el templo, 516 a.C. Luego, en la segunda ida, en el segundo regreso, van con Esdras y Esdras se encarga de poder mostrar la ley del Señor, leerla al pueblo y que las personas puedan comprender la urgencia, la necesidad de poder servir al Señor con su ley, que puedan comprender lo que Dios quiere para ellos. Y ya para el libro de Nehemías, que fue lo que vimos la semana pasada, ya con Nehemías se ve que él se encarga de ir con otro grupo de personas hacia Jerusalén para reconstruir los muros. Y ahora, ¿se acuerdan, quienes vieron la semana pasada, que yo les dije que para el capítulo 13, desde el capítulo 12, hay ¿cuántos años? 20. Hay 20 años aproximadamente. Y en esta temporada, en este tiempo, Nehemías había vuelto a su trabajo, había vuelto a ser copero del rey y había dejado al pueblo ahí. Ya los muros estaban construidos, ya el pueblo sabía la ley, se esperaría que todo marche como debería marchar. Pero luego nosotros vimos en Nehemías capítulo 13 que cuando Nehemías regresa se había encontrado con cosas que no le agradaban al Señor. Entonces, ese regreso de Nehemías fue en el 424 a.C. aproximadamente. Y en medio de eso, se dice, según los teólogos, que antes de que Nehemías regrese, es que se escribe el libro de Malaquías. Porque Malaquías denuncia las mismas cosas que en el capítulo 13 de Nehemías se mencionan. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Malaquías. Vamos a hablar de este personaje en las Escrituras. El primer punto se llama Malaquías, y Malaquías significa mi mensajero. El mensajero de Dios. Así que si usted le quiere poner a su hijo como por nombre Malaquías, usted sabe que significa el mensajero de Dios. Sí que su significado no es feo, hermana, no sé por qué se asusta, por qué se ríe. Pero bueno, Malaquías, si usted le quiere poner ese nombre, significa mi mensajero. Y vamos a leer lo que el libro de Malaquías nos habla de Malaquías, ¿ya? Malaquías capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice. Este es el mensaje que el Señor dio a Israel por medio del profeta Malaquías. Se acabó el primer punto, hermano. Lo que sucede es que el libro de Malaquías no nos da detalle de Malaquías. Solo nos dice que este mensaje fue por medio del profeta Malaquías. No se nos da más detalle de dónde viene, quiénes son sus padres, dónde se encontraban. No nos detalla aquello. Pero lo que es interesante es que a lo largo del libro de Malaquías se hablan de algunas cosas que el pueblo de Israel estaba cometiendo y que era necesario corregirlas. Y es lo que vamos a estar analizando en esta mañana. En medio de esta serie de hombres comunes y corrientes hemos tratado de ver y analizar a aquellos hombres, cómo Dios los utilizó, pero en este caso no sabemos mucho de este profeta, solo sabemos su nombre. Así que vamos a analizar el mensaje que él tuvo que compartirle al pueblo. ¿Qué es lo que él tenía que decir? ¿Qué tan duro fue? ¿Qué fue lo que enseñó? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar viendo una de las cosas que Malaquías tenía que corregir, tenía que enseñar. Y es acerca de que el pueblo estaba dudando del amor de Dios. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1. Leamos lo que dice. Yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Entonces el Señor contesta, yo les he demostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, y usted puede seguir leyendo cómo Dios se encarga de detallarle al pueblo de Israel cómo fue que Él los amó desde el principio, cómo Él los escogió, cómo Él los separó. Y en este punto, que es el primero que
topa Malaquías en esta carta me hace a mí pensar y me hace reflexionar mucho en cómo muchas veces nosotros dudamos del amor del Señor. Recordemos algo acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene de una situación como la de los jueces, ¿se acuerdan? Estaban bien un tiempo, luego pecaban, luego Dios enviaba un juez, se restituían, otra vez pecaban. Entonces el pueblo de Israel viene en esa situación a lo largo de la generación. Está bien con Dios, renuevan el pacto, comienzan a andar en su ley, luego se mezclan con idolatrías, con dioses falsos y otra vez vuelven a hacer cosas que a Dios le desagrada. Dios los castiga, Dios envía su juicio y otra vez una nueva generación resurge, sale, que comienza a orar a Dios y luego otra vez. Esto es algo que no solo ha pasado acá en la actualidad, sino es algo que pasa desde el Antiguo Testamento, desde el inicio de los tiempos. Y es interesante ver cómo el pueblo de Israel de primera mano tenía los detalles de cómo Dios los había amado y los había rescatado. Podemos recordar unas cuantas escenas desde el pueblo de Israel estando en Egipto, prisionero, esclavo allí, y cómo Dios utiliza a un hombre llamado Moisés para que sea él quien vaya liderando el pueblo y lo rescate y lo saque de ese lugar. Y bueno, va con Moisés y se lleva al pueblo y en medio del desierto Dios les provee lo necesario para que ellos puedan sobrevivir. Dice que sus vestiduras no se desgastaban, dice que venían codornices, dice que venía maná del cielo. O sea, Dios siempre cuidó y proveyó a su pueblo. E incluso en medio de las guerras Dios les daba la victoria. Esto es muy interesante comprender porque el pueblo de Israel de primera mano conocía el amor de Dios. Conocía cómo Dios, a pesar de sus pecados, los había cuidado, los había preservado, les había amado. Y eso me hace pensar a mí, y quiero que piense usted, en que si yo miro hacia el pasado, desde que conozco al Señor o aún desde cuando ni lo conocía, ¿cómo el Señor le ha mostrado amor a su vida? ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por usted? Y cómo cuando estamos en situaciones difíciles, complicadas, o simplemente estamos en rebeldía, en coraje con Dios, dudamos de ese amor. Y hacemos preguntas como estas de aquí. ¿De veras? ¿Cómo, Señor, nos has amado? ¿En serio me amas, Señor? ¿Acaso no le ha surgido a usted esa pregunta cuando ve un diagnóstico de un examen médico y simplemente dice, no puedo creer, Señor, que en tu amor me permitas tener estas enfermedades? O simplemente cuando usted se mete a hacer un negocio, se mete a hacer algo y no prospera y usted diciéndole, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Acaso no me amas? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado eso en las diferentes áreas de nuestras vidas? Aquellas personas quienes tratan de poder hacer algo para el Señor. Señor, estoy siendo obediente, pero no me va bien. Señor, no me amas. ¿Qué quieres de mí? ¿No les ha surgido esas preguntas? Hermanos, amigos, eso pasa en nuestro corazón. La incredulidad está a la vuelta de la esquina. La duda, la inseguridad, la incertidumbre de poder decir, Señor, pero ¿será que realmente me amas? Y el Señor demostrándote cada día desde el respirar que te ama. Demostrándote cada día desde que te permite levantarte, tener para poder desayunar, para movilizarte, para poder compartir, tener el abrazo de una persona. El Señor muestra su amor de diferentes maneras. Pero yo les pregunto a ustedes esta mañana, ¿aún dudas de su amor? ¿En serio estás dudando de su amor? La revelación más grande de Dios al mostrar su amor es Jesucristo. Las Escrituras dicen que no hay más grande amor que ese, que el Padre entregó a su Hijo por nosotros. ¿Y acaso, si usted está acá en esta mañana y se siente que no es amado, quizás estás pasando una situación en la cual tu padre no te ama como quisieras que te ama? Tu mamá no te ama como quisieras que te ame, o tu familiar, o ni siquiera tienes papá o mamá, te está criando un tío, un abuelo, alguien. Pues en medio de eso el Señor te dice, quiero que sepas que eres amado, quiero que sepas que yo envié a mi Hijo a morir por ti. Y esa es nuestra esperanza más grande, el saber que aunque padre o madre me dejare, con todo eso Jehová me recogerá. Con todo eso comprender que Dios me ama tanto que envió a su Hijo a morir por mí. Yo no lo merezco, usted no lo merece, pero aún así Dios lo hizo y Dios envió a su Hijo por mí. Amén. Dios envió a su Hijo por usted. Así que es necesario que se examine a sí mismo para saber si está dudando de ese amor. Porque si duda de ese amor, pregúntese si está dudando acerca del sacrificio de Cristo también. Porque es la revelación más grande de amor que Dios le ha hecho a su vida. Así que examinémonos, hermanos. Porque el pueblo de Israel estaba cayendo en esa situación. Y el Señor le tiene que recordar una vez más, diciéndole,
A ver, te voy a explicar cómo yo te he amado. Desde Jacob te separé y empieza a explicar. No es nuestro contexto, eso es algo que pasó con el pueblo de Israel, pero cada uno de nosotros tiene una historia con Dios. Cada uno de nosotros ya ha pasado etapas, situaciones con las cuales ya podemos mirar hacia atrás y podemos decir, wow, sí que me ha amado el Señor, sí que me ha guardado el Señor. Amén. Amén. Luego de eso, Malaquías habla acerca de que el pueblo de Israel no le estaba dando honor y respeto a Dios. Imagínense, el Señor tiene que utilizar unos ejemplos muy prácticos para poder descubrir cómo era que no le daban honor y respeto. Fíjense lo que dice Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Él dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Hermanos queridos, el pueblo de Israel, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál era la situación en la que se encontraba? Ellos estaban ofreciendo los sacrificios como les daba la gana. Ellos no estaban llevando como Dios les había encomendado, que sean sacrificios puros, sin mancha, sin contaminación. El pueblo de Israel comenzó a tener una religiosidad de la ley y decir, bueno, solo hay que cumplir. Y empezaban a hacerlo con lo último. Y el Señor esto lo toma como que no le daban honor y no le daban respeto. En otras palabras, hermanos, nosotros, ¿cómo actuamos ante la ley del Señor? ¿Cómo actuamos ante los mandatos que el Señor nos ha dejado? Quizás algunos de los que estamos aquí pudiésemos decir, bueno, yo me esfuerzo por no ser religioso. ¿A qué me refiero con religioso? Alguien que simplemente cumple y realmente no vive y experimenta ese amor del Señor, ese gozo y esa pasión de servirle en todo momento. Sino que simplemente Dios dice esto, bueno, hay que hacerlo. Dios dice esto otro, bueno, hay que hacerlo. Como por obligación. Tengamos cuidado, hermanos, porque no vaya a ser que nosotros seamos religiosos en este momento. Personas que simplemente cumplen y realmente nuestro corazón no está en comunión con Dios, no está en intimidad con Dios. Porque el pueblo de Israel en este punto que está siendo acusado, ellos estaban haciendo lo que deberían hacer, entre comillas, pero no de la manera que Dios les había llamado a hacer. Por eso es necesario que nos examinemos y sepamos, Señor, realmente estoy honrando tu nombre. Señor, estoy respetando tus mandatos. Te estoy viendo como mi Padre y mi Señor. Porque aquí Malaquías, en esta porción, el versículo 6 dice, si un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor, la pregunta es, ¿cuánto más a Dios? ¿Cuánto más a Dios? Si aún nuestros padres con sus equivocaciones, con sus aciertos, nosotros los honramos porque Dios nos los ha dado para que nos guíen, para que nos instruyan, para que nos enseñen, ¿cuánto más el Dios de los cielos, que es el Dios sabio por excelencia, el Dios que lo conoce todo y que cada cosa que nos ha dicho es por nuestro bien, aunque no nos guste? La pregunta es si estamos honrando o estamos respetando a ese Señor de los cielos. Luego Malaquías continúa hablándole al pueblo acerca de algunas cosas y ahora le habla acerca de la infidelidad de su ley. Dice, Malaquías 2, versículo 11, Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Versículo 16. Miren también otra parte que dice, yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa, es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Acá Malaquías está denunciando, está hablando acerca de que habían personas del pueblo de Israel que se estaban mezclando con mujeres, hablando de los hombres específicamente, se estaban mezclando con mujeres que rendían culto a ídolos, con mujeres que hacían lo que no les agradaba, lo que les agradaba al Señor, y ellos se estaban juntando con ellas. Y tarde o temprano pasaba que en vez de que ellos les enseñen acerca del Dios verdadero, ellos terminaban desviándose y rindiendo culto a esos ídolos. ¿No le parece que es algo que pasa actualmente?
Muchas veces en la juventud, más que todo, en la adolescencia, a veces, biológicamente también todavía no está desarrollado todo nuestro criterio, nuestra formación, seguimos aprendiendo y muchas veces surge esa etapa de enamoramiento, esa etapa de que uno se alborota por todos lados y un poco más y uno dice, esta persona que me gusta es con la que me voy a casar. Y no sabe ni cómo ni cuándo, pero no, con esta persona me voy a casar y me voy a casar. No sé si a ustedes les pasó, pero yo tuve esa etapa también en mi adolescencia, 16 años, 15 años. Y uno creería que uno está en lo correcto, que uno está en lo cierto. Y luego vienen esas voces que te aconsejan con sabiduría y te dicen, eso no te conviene, eso no es lo correcto. Y nosotros empezamos, no, pero tú no sabes, tú no me entiendes, no me comprendes. ¿No les ha pasado eso? Bueno, quizás no les ha pasado eso en el ámbito amoroso, pero con Dios muchas veces sí nos pasa eso. Cuando Dios habla en nuestras vidas y nos dice, no hagas aquello, no quiero que vayas por allá, y nosotros, Señor, pero tú no sabes, tú no me ves, pues Señor, es que esa persona, no, es que esa decisión que tengo que tomar es crucial, Señor, aunque ya después tú me bendecirás, Señor. ¿No le ha pasado eso a usted? ¿No ha dicho eso? Yo sí he escuchado a algunas personas y creo que hasta me ha pasado también, cuando a veces no le consultamos al Señor en sabiduría, sino que simplemente hacemos lo que nos parece. Acá el pueblo de Israel empezó a hacer lo que bien le parecía, se mezcló con mujeres que rendían culto a los ídolos. Y tarde o temprano comenzaron a desviarse y ya no rendían culto a Dios, ya no honraban a Dios, sino que honraban a los ídolos, que semanas anteriores ya los hemos mencionado. Hermanos queridos, y no solo eso, sino que ahora estos hombres que se encontraban allí casados con sus esposas, estaban empezando a divorciarse, estaban empezando a repudiarlas, a hacerlas a un lado, por diferentes razones, diferentes motivos. Y el Señor deja claro algo, que es claro no solo para Israel, sino para nosotros hoy. Dios odia el divorcio. Nunca estuvo en el plan de Dios poner en la ley, quiero que se divorcien si pasa algo. Sino que el mismo Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, le preguntaron, Señor, ¿y tú qué opinas acerca de esto? Y el Señor les responde y les dice, por la dureza del corazón del hombre es que hay el divorcio. Pero no es algo que yo lo he instituido. No es algo que yo lo he dado para que se cumpla, sino que simplemente el divorcio es por causa de la dureza del corazón del hombre. Y Moisés así lo instituyó. Por eso es que, hermanos, lo que sí instituyó el Señor es el matrimonio. Dios instituyó que un hombre y una mujer puedan unirse en pacto con Dios, en un pacto el uno al otro, para que puedan formar una familia, una sola carne. Y es necesario que aquellos que aún no están casados comprendan que el divorcio no es una opción, no debe estar dentro de nuestras opciones. Y aún los que están casados debemos comprender que el divorcio no es una opción. No debemos ni siquiera considerarla porque Dios nos ha unido con nuestra esposa para la eternidad, hasta que el Señor nos permite estar acá. Hermanos queridos, el pueblo de Israel estaba cayendo en esto y el Señor dice, yo odio aquello. Y ahora quiero hablarle a aquellas personas quienes ya se encuentran en una situación así. Ya han dado ese paso, ya están divorciados. Bueno, el Señor en su misericordia ya te ha permitido seguir estando acá. Te permite estar vivo, te permite experimentar de su gracia y su misericordia. Y si eso sucedió ya en el pasado, pues y te has arrepentido, el Señor ha perdonado tus pecados. Amén. El Señor perdona nuestros pecados. A veces creemos que puede perdonarnos una mentira, pero no puede perdonarnos una equivocación como alguien que se haya divorciado en el pasado y no conocía al Señor. Así que tengamos cuidado, hermano. El Señor es capaz de perdonar todo pecado. Amén. Amén. Luego el pueblo de Israel también fue acusado por algo más, porque desconfiaban de la justicia de Dios. Cuando yo leí esta parte dije, ¡ay! Eso nos pasa mucho a nosotros hoy, en la actualidad, en el 2023. Incluso hay rejas en nuestra ciudadela por la inseguridad. Fíjense lo que pasa acá. Versículo 17, Malaquías 2. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Y se preguntarán, ¿cómo lo hemos cansado? Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿No se han preguntado eso ustedes? ¿Dónde está el Dios de justicia cuando ven en una red social que siguen habiendo muertes, siguen habiendo robos? Cuando ven en las noticias que
asesinato en tal lugar, asesinato en otro lugar, robo en las carreteras, robo en los locales, las vacunas. Situaciones que uno diría, Señor, ¿y dónde estás? ¿Dónde está tu justicia? Bueno, el pueblo de Israel también vio injusticia y se quejaba a Dios diciéndole, Señor, los malos les va bien. Y nosotros que te estamos siguiendo no nos va tan bien. No, pues, ¿cómo hablamos, Señor? ¿Qué hacemos ahí? ¿Dónde está el Dios de justicia? Quizás su corazón se ha preguntado eso también. ¿Dónde está el Dios de justicia? Si usted continúa leyendo, el Señor más adelante les dice, aquí estoy. O sea, no digas que no hago justicia. Ya va a llegar. Ya va a llegar. No es en tu tiempo. Mientras tanto, tú obedéceme. Tú sigue mis caminos. Entonces, cuando nuestro corazón comience a alborotarse, a decir, Señor, pero hay tanta maldad, hay tanta injusticia, ¿qué hago, Señor? Ya no sé qué hacer. Oro, pero sigo viendo la situación complicada. Y sigo orando y sigue habiendo robo. Hasta a mí ya me robaron. O sea, ya uno es como que, Señor, ¿qué hago? Es decir, ¿dónde está el Dios de justicia? Pues mira, el Dios de justicia sigue estando en su trono, gobernando, soberano, y no hay nada que se le escapa de sus manos. Amén. Dios sabrá cómo va a darle a cada uno lo que se merece. De hecho, si nosotros nos ponemos en el lugar que nos corresponde como pecadores, nos corresponde el juicio de Dios. A veces no somos conscientes de eso. Como pecadores nos corresponde el juicio de Dios. Pero si usted se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, Dios en su gracia y en su misericordia lo ha rescatado de esa condenación, de ese juicio, para ahora darle gracia. Y Cristo Jesús ha pagado por sus pecados. Amén. Entonces hoy nos gozamos por eso, porque Él ha hecho eso con nosotros. Y es lo mismo que Él quiere hacer con aquellas personas que se encuentran haciendo lo malo. ¿Amén o no amén? Amén. Amén. Eso nos cuesta reconocer también. Porque en nuestra mente, en nuestro corazón, quisiéramos que Dios las extermine. Porque creemos que es lo justo. Pero Dios tiene tanta misericordia con nosotros, así como lo tiene con ellos. Y Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Dios es paciente. Dios es paciente. ¿Nos cuesta entender su justicia? Sí. Pero Dios es justo. Luego de eso, para terminar lo que en Malaquías se habla acerca de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, y es que el pueblo de Israel no estaba dando a Dios lo que le corresponde. ¿Y a qué nos referimos con esto? Miren, Malaquías 3:8. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. ¿Cuál es el contexto de este pasaje según Malaquías? Y es que el pueblo de Israel no estaba dando lo que por ley debían dar al templo para que los levitas, para que los sacerdotes se dediquen por completo a la obra, al sacerdocio, para que desempeñen su función. ¿Se acuerdan que la semana pasada en Nehemías 13, qué estaban haciendo los levitas? ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Estaban trabajando en los campos, porque incluso el lugar donde se almacenaba, se había hecho una habitación para Tobías. ¿Se acuerdan? Se había hecho una habitación para Tobías y viene Nehemías muy enérgico a decir, no, esto no es así. Esto es para almacenar los recursos para los levitas, para los sacerdotes. Pues acá Malaquías denuncia aquello y dice, mi pueblo no está dando lo que le corresponde. Mi pueblo no está dando lo que debería de dar según la ley, para que los levitas, para que los sacerdotes se dediquen por completo a su función, para que cumplan su rol. Pero ¿qué pasaba? Que el pueblo no lo estaba haciendo. El pueblo no estaba dando sus diezmos, el pueblo no estaba dando sus ofrendas, y las consecuencias no las sufrían ellos, sino que las sufría el templo, las sufrían los sacerdotes también, porque no podían dedicarse por completo a su rol, a su oficio, sino que ellos mismos tenían que buscar el sustento para su familia, para sus casas. Entonces, hermanos, Dios reprende al pueblo de Israel por medio de Malaquías en esta situación, y creo que también nos habla a nosotros. Dentro de los recursos que el Señor nos da, cómo el Señor nos da para administrarlos, es necesario que comprendamos que tenemos que separar para poder sustentar el templo o el lugar donde el Señor nos permite estar. Como iglesia, como congregación, en las clases de primeros pasos, Doctrina 1, les enseñamos acerca de que el diezmo es una referencia que el Señor nos da desde el Antiguo Testamento por ley que debemos cumplir. Mas no es una obligación específica, ya que en el Nuevo Testamento los apóstoles, los discípulos daban más que el 10%.
daba muchísimo más. Entonces, como iglesia, nosotros les enseñamos que como mínimo deberíamos de poder estar dando un diezmo, como mínimo, porque el Señor es bueno. El Señor nos provee lo necesario para nuestras vidas. El Señor da para todo. Nosotros somos los que no sabemos administrar correctamente y no nos alcanza muchas veces. Y creemos que no, y ahora tengo esta deuda, tengo esta otra, y le echamos la culpa a Dios. Pero hermanos, nuestra tarea es pedirle sabiduría al Señor para ser buenos administradores de los recursos que nos da y separar lo que a Dios le corresponde. Amén. Que el Señor obre en nuestros corazones en cada uno de los puntos que les he dicho, porque son cosas que nos pasan. Tarde o temprano nos pasan, pero Dios nos llama a que busquemos de Él, para que sea Él que nos ayude. Y el último punto de este mensaje que quiero hablar es el fuego purificador. Porque en medio de todas estas cosas que Dios corrige por medio de Malaquías, Dios da promesas de esperanza y de salvación. Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 3. Vamos a leer el versículo 1. Dice, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Versículo 2. Pero, ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Vamos a tratar de comprender un poco qué es lo que nos enseña acá. Fíjense que en el versículo 1, Malaquías comienza diciendo, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Habla de un mensajero, de alguien que va a preparar el camino. Y luego dice, entonces el Señor que ustedes buscan vendrá de repente. Tengamos en cuenta esas dos frases. Se hablan aquí de dos personas. Se habla que hay una persona que va a preparar el camino y se habla de alguien que se lo está buscando, que no se lo ha encontrado todavía, pero va a venir de repente. Y eso es lo que las Escrituras nos enseñan que ocurrió. Vamos al libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 3. El libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 3. ¿Lo encontró? Amén. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Muchos eruditos, teólogos, estudiosos de las Escrituras hablan acerca de lo que Malaquías comienza a decir en el capítulo 3, versículo 1, es que este mensajero que abriría camino es Juan el Bautista, porque va acorde a las profecías de Isaías que hablaban de que él sería el que anunciaría el camino para el que había de venir. Sería él el que abriría camino dando el mensaje claro de las Escrituras diciendo, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados. Y esto es algo maravilloso porque recordemos que en el libro de Malaquías los 5 puntos que vimos son cosas que Dios está corrigiendo al pueblo. Y en medio de esa corrección les dice, quiero que sepan que va a venir alguien que va a abrir camino para uno, que ese sí los va a purificar. Ese sí los va a coger como jabón blanqueador, dice también ahí el ejemplo, y los va a dejar muy limpios, muy blancos. Y es que Juan el Bautista sería ese mensajero que va a abrir camino dando el mensaje inicial del reino, que es el mensaje inicial para nuestras vidas, de arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Ese es el mensaje que predicamos, ese es el mensaje que anunciamos y es el mensaje que llega a nuestro corazón primero, a nuestros oídos. Por eso es que nosotros ya no somos de los que preparamos el camino.
Nosotros somos de los que anunciamos ese camino que ya vino. ¿Cuál es ese camino? Jesucristo. Porque la otra parte que nos enseña en Malaquías 3:1 dice: entonces el Señor que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. Y esto claramente está hablando acerca del que había de venir, del Mesías, el Cristo, el Salvador, el que Dios enviaría para salvar al pueblo de sus pecados. Vendría el Salvador, vendría el Señor al que nosotros buscamos. Por eso vámonos al libro de Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios y les dijo: las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. En esta escena vemos a Jesús entrando al templo, un templo en el cual se dedicaba a la oración, se dedicaba a la búsqueda del Señor. Lo habían convertido en un mercado. Y el Señor se encarga de limpiar ese templo, de botar todas esas cosas que están alrededor. Y les dice: esta es casa de oración, esto no es un mercado. Esto no es algo como para venir a hacer mercado, sino que se viene a buscar al Señor. Ese era el concepto que se tenía del templo en aquel momento. Pero ahora las Escrituras nos enseñan que ese Jesús no ha venido a limpiar un templo. Viene Jesús aquí, entra a Iglesia Unidos y se va a la otra iglesia de más allá y se va a la otra iglesia de más allá. No, Jesús, el Rey Eterno, ha venido para limpiar nuestro corazón. Porque ahora nosotros somos el templo. Amén. Las Escrituras nos enseñan que ese que había de venir iba a estar en el templo, iba a estar limpiando, iba a estar purificando, iba a estar blanqueando. Sí, es ese Jesús que vendría después de aproximadamente 400 años después del libro de Malaquías. Nacería como un bebé, crecería en sabiduría y en conocimiento, y comenzaría su ministerio públicamente, bautizado por Juan el Bautista. El mismo que dijo: Él es el que los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por eso es que las Escrituras nos enseñan que en Malaquías, que Jesús viene a hacer de nosotros lo que deberíamos ser. Porque si nosotros vemos cómo el Señor que habría de venir venía a limpiar su templo, si nosotros ahora somos su templo, Dios viene realmente a quitar todas las cosas que estorban. De hecho, el ejemplo del fuego purificador tiene que ver con esa estrategia que utilizan los que están con metales para poder someter el metal a fuego, dependiendo del metal, a altas temperaturas, para que todas las impurezas de ese metal salgan. Tratemos de imaginarnos, mientras el metal está siendo calentado, todas esas impurezas salen a la superficie. Y la persona quien está haciendo ese proceso comienza a quitarlas para que quede totalmente puro ese metal. Ahora, lo que Jesús hace en nuestras vidas es venir como ese fuego purificador a nuestro corazón y empezar a trabajar de tal manera que mientras más veamos la luz, menos tinieblas habrán en nosotros y aquellas cosas ocultas serán mostradas para ser puestas delante del Señor y arrepentirnos de nuestros pecados. ¿O no le ha pasado a usted que ya está en Cristo, que a medida que pasa el tiempo, surgen cosas que usted dice: esto no había visto en mí, esto no había pasado en mí, wow, esto también había en mi corazón y no lo sabía? Sí, ese es el proceso de ese fuego purificador que Dios envía por medio de su Espíritu Santo para poder limpiarnos, para hacernos nuevos cada día y que nosotros podamos estar delante de Dios limpios, sin mancha, sin contaminación. Es verdad que no somos perfectos, lo reconocemos. Por eso necesitamos el fuego purificador. Por eso necesitamos de su presencia en nuestras vidas. Y si hay alguien aquí que dice que no, es que yo trato de hacerlos por mi fuerza, yo trato de ver cómo agrado al Señor, cuando puedo voy a la iglesia, cuando puedo leo la Biblia, cuando puedo oro.
Bueno, ese es tu problema, porque tienes un gran problema delante de Dios, porque no lo vas a poder hacer en su totalidad. Tu tarea y mi tarea es poder buscar cada día al Señor para que ese fuego purificador realmente obre en mí, para que realmente saque todas las impurezas y todo lo malo y que el Señor lo pueda limpiar. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo puedo hacer en mis fuerzas, ni tú tampoco. Dios no nos ha llamado a hacer eso, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es reconocer nuestros pecados, es ponernos delante del Señor, quebrantar nuestro corazón y decirle, Señor, te necesito. Señor, te necesito. No es, Señor, voy a ver qué puedo hacer para agradarte más. No, Señor, te necesito y ayúdame, dame la fuerza, dame la valentía, dame la sabiduría para agradarte en todo lo que haga. Amén. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. En el libro de Malaquías 3:2 se nos da la esperanza de que cuando venga ese que habría de venir, será como fuego purificador, jabón de lavadores, dice NTV, un jabón que blanquea todo. Pues eso es lo que hace en nuestras vidas. Si usted aún no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe en Cristo, déjeme decirle que aún tomando la figura del metal está lleno de impurezas, pero al máximo esplendor. El pecado abunda en su corazón todavía, aunque quizás no se manifieste en su totalidad, pero hay mucho pecado en su corazón. Y Dios demanda de nosotros que nos acerquemos a Él, que nos arrepintamos y que sea Él quien nos transforme. Por eso es que Mateo 3:11, quiero terminar con este versículo, Mateo 3:11, Juan el Bautista dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle la sandalia. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hermanos, comprendamos la última parte. Cuando hablamos de bautizarnos en Espíritu Santo y fuego, esto no es algo místico, algo sobrenatural que ocurre 50 años después que usted realmente cree en el Señor. No, hermano. Quiero comentarle acerca de que la palabra bautizo significa sumergirse, significa estar completamente tapado. Cuando se habla de bautismo en agua, se habla de que el agua nos cubre por completo. Cuando se habla de bautismo con el Espíritu Santo y fuego, es que estamos por completo sumergidos en el Espíritu Santo. Estamos llenos. Entonces, el Señor, Dios Todopoderoso, ha querido, le ha placido que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, Él envía su promesa a sellar en nuestro corazón. Envía su Espíritu Santo a morar en nosotros para que día a día ahora podamos llenarnos de su presencia, podamos sumergirnos cada vez más en Él, porque Él es el único que lo puede hacer. No son sus habilidades, no es su esfuerzo, no es que tanto usted ora, que tanto lee la Biblia, es que tanto su corazón se quebranta ante el Señor y se derrama delante de su presencia. Entonces, hermanos, amigos, hoy les animo, me animo a que busquemos más al Señor para que sea Él mismo con su fuego purificando todo nuestro corazón, quitando todas las impurezas, todo lo que le desagrada. Porque ¿sabes qué? Aún aquellas cosas que tú crees que el Señor no te ve, que estás en oculto, que estás ahí en la oscuridad del baño, que estás ahí en la oscuridad de tu hogar, o que simplemente lo estás pensando, el Señor conoce todo eso. Y Él sabe que debe ser limpiado. Pero déjame decirte que eres tú el que tienes que reconocer eso delante del Señor. Eres tú el que tienes que decirle, Señor, ayúdame. Ya no quiero esto más en mi vida. Quiero que me purifiques. Amén. Amén. Amén.